Hola, soy Lorena Bárbaro, de acá del INTA de Cerro Azul. Bueno, primero agradezco a CEPIA, al Consejo de Ingenieros Agrónomos, por invitarme a dar esta presentación. Esta charla va a tratar sobre los sustratos para uso en techos verdes sustentables. Bueno, y los aspectos que tenemos que tener en cuenta para la selección de estos sustratos. Entonces, como para empezar un poco a hablar sobre este tema, vamos a tratar de comprender un poco qué es el sustrato. Bueno, un sustrato es cualquier material sólido y poroso que se encuentra dentro de un contenedor. Lo importante justamente es esto, que ya me diferencio del suelo por el hecho de que está dentro de un contenedor. Y es un medio poroso. Este sirve de anclaje a las raíces de la planta y aporta un reservorio de agua, de nutrientes y de oxígeno. El hecho de que esté dentro de un contenedor puede ser desde contenedores muy pequeños, como un corcho, los plaques, las bandejas alveoladas, desde macetas de diferentes tamaños, hasta una cancha de fútbol, que también es un gran contenedor. Entonces ya todo lo que esté dentro de un contenedor ya pasa a ser un sustrato, ¿sí? El suelo es un volumen ilimitado, donde las raíces tienen mucho espacio como para explorar y conseguir sus nutrientes, el agua. Entonces las raíces se desarrollan en ese volumen ilimitado para explorar. En cambio, en un sustrato que está dentro de un contenedor es un medio limitado. Y ahí es donde se plantea una gran diferencia con el suelo y el sustrato. Por eso son temas totalmente distintos. Y la gran diferencia es que justamente este medio de cultivo, el sustrato, está dentro de un contenedor con una altura limitada, ¿no? Y esta altura va a variar, depende del recipiente que se utilice. Y a una base que está a presión atmosférica, ¿sí? Y ahí está la gran diferencia con respecto al suelo. A diferencia del suelo, el sustrato está aislado por la base y con un drenaje libre, ¿sí? Entonces todo el comportamiento de las propiedades físicas y químicas dentro de un sustrato, dentro de un contenedor, es muy diferente de lo que puede ocurrir en el suelo. La elección del sustrato va a depender de una sumatoria de propiedades físicas, químicas y biológicas, y estos valores vamos a elegir esos valores adecuados que van a depender principalmente del sistema de cultivo. Y este sistema de cultivo nosotros tenemos que conocer bien y ver qué características tiene. ¿Dónde lo realizo? Al aire libre, bajo un invernáculo, porque esto también crea una influencia, es un factor que me va a permitir elegir uno u otro sustrato. ¿Cómo es la forma del recipiente? ¿Cómo es la altura de esta maceta o de ese contenedor? ¿Cómo vamos a regar? Que ahí también es un punto crítico para determinar qué tipo de sustrato utilizar. ¿Cómo es el agua? O sea, ¿qué calidad de agua contamos? ¿Qué especies vamos a producir? A partir de semilla, de esqueje, ¿es un ciclo largo o un ciclo corto? Todo esto influencia a la hora de decidir qué tipo de sustrato utilizar. Y una vez que yo conozco bien y sé cuáles son las características del cultivo o del sistema del cultivo, ahí recién determino cuáles van a ser las propiedades adecuadas que debería tener el sustrato. Y en base a estas propiedades es recién cuando selecciono los componentes. Generalmente se hace al revés, empiezo a buscar, bueno, tengo esto, tengo lo otro, voy a mezclar esto con esto y voy a probar. Y no, primero conozco bien el sistema y después determino qué propiedades serían las convenientes para recién después seleccionar los componentes. Para saber qué propiedades, yo voy a explicar muy resumidamente las principales propiedades del sustrato, como para que se pueda comprender mejor adelante con respecto a los techos. Una de las principales propiedades, por supuesto, es el pH, que, bueno, como se sabe, las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua, y acá la importancia en realidad no es tanto del pH, sino del hecho de que el pH hace que la variación del mismo modifica el grado de solubilidad de estos nutrientes, donde el óptimo para la mayoría de las plantas en contenedor, para la mayoría de los sustratos, lo óptimo es que se encuentre entre 5,5 y 6,8. En este rango es donde la mayoría de los nutrientes están disponibles. En caso de que tenga un pH demasiado ácido, pueden presentarse deficiencias de nitrógeno, de potasio, de calcio y de magnesio.
Y en el caso contrario, si el pH es demasiado alto, o sea, supera el límite óptimo, disminuye la solubilidad de hierro, de fósforo, de manganeso, de zinc y de cobre. Entonces siempre hay que mantenerse en estos parámetros, a pesar de que hay excepciones siempre, ¿no? Hay especies que prefieren pHs más tirando a lo ácido u otros que más tirando a lo alcalino. Otra variable también es la conductividad eléctrica, que es muy crítico también a la hora de hablar de sustratos. Bueno, sabemos que la conductividad eléctrica mide la concentración de sales solubles presentes y que a mayor conductividad, mayor es la concentración de sales. Según la especie, estas especies van a tener diferentes tipos de tolerancias. Tolerancia alta, media o baja a esta salinidad. Entonces, acá es el punto en donde sí yo tengo que conocer un poco qué especies estoy cultivando y cuáles son los requerimientos, o sea, si tolera conductividades altas, si es de media tolerancia, para poder determinar la conductividad del sustrato. La conductividad adecuada siempre es lo más baja posible. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos controlar la fertilización o las dosis de fertilización que se le van dando, nosotros vamos controlando. Cuanto más baja, mejor, para que no interfiera justamente en ese plan de fertilización. Y cuando, ¿qué incrementa o disminuye el valor de esta conductividad durante el cultivo en la solución del sustrato? Y hay diferentes factores. Justamente es la fertilización, a veces por usar dosis no adecuadas, cuando son dosis mayores a las necesarias. A veces, por ejemplo, fertilizantes de liberación lentos que bien usados son buenos, pero hay veces que hay zonas donde las temperaturas son más elevadas, entonces el fertilizante libera más rápidamente, entonces puede llegar a haber un aumento de esta conductividad eléctrica, el manejo mismo que uno se le va dando a la planta, mayores riegos, menores riegos. El agua de riego también puede llegar a tener influencia, sobre todo las aguas que tienen bicarbonatos o altos contenidos de sodio, también incrementan la conductividad. Y los componentes, cada componente va a tener un pH y una conductividad. Entonces, eso es muy importante saberlo y es muy importante también hacer un análisis previo de estas dos variables para de ahí sí determinar qué porcentaje puedo hacer en la mezcla y si puedo o no usar determinados componentes. Por ejemplo, algunos de los componentes que se emplean se están utilizando mucho los compost, que son buenos productos, pero hay que tomarlo como un componente más y chequearlo y evaluarlo como un componente más. El compost de corteza de pino, por ejemplo, sí tiene un pH más tirando ácido, una conductividad baja. Tiene, desde el punto de vista químico, es bueno porque al mezclar con otros componentes más alcalinos, por ahí ayuda a hacer un equilibrio. Después hay una gran variedad de compost, por eso hay que analizarlos. Acá, por ejemplo, tenemos un compost de resto de poda que tiene una conductividad de 0,5, no es alta, lo alto va a determinar la metodología que se emplea para analizar. En este caso es una metodología de una parte de sustrato y 5 de agua, y en esa metodología lo ideal es que sea menor a 1 milisiemens por centímetro. Entonces es bajo, pero tenemos, por ejemplo, un compost de cama de pollo que ya se me va a casi 3 de conductividad. Eso ya es muy alto para un sustrato y la planta en los primeros días se puede llegar a morir. Entonces, ya sabiendo este dato, yo sé que el porcentaje que puedo incorporar en la mezcla es mínimo, un 10%, o hay casos en que directamente he analizado compost que tienen conductividades de 5, de 6, ya esos compost directamente no los puedo emplear ni en la dosis más baja, ¿sí? Entonces, ya chequeando esto, yo ya puedo tener un criterio de decir, ¿uso o no uso este componente? Y así con el resto de los componentes, la perlita, la vermiculita, son componentes muy utilizados, tienen pH más tirando a la alcalinidad, neutros alcalinos y con una conductividad muy baja. Entonces, esto es importante chequear porque esto es lo que también me va a ir, voy a ir jugando para ver qué mezclar con qué para ir llegando a un equilibrio. Acá estamos hablando desde el punto de vista químico, ¿no? Pero tengo otras propiedades que también hay que tener en cuenta, y es la distribución del tamaño de partículas. Esta distribución y tamaño de partículas es la propiedad que dependerá de la relación de agua y aire del sustrato. Es la que me va a determinar esta relación de agua y aire.
Esas partículas mayores a 1 milímetro van a proporcionar aireación y las partículas menores a 1 milímetro proporcionarán retención de agua. En los sustratos, cuando nosotros mandamos a analizar las propiedades físicas, vamos a encontrarnos con que nos van a dar el dato de capacidad de aireación y el dato de capacidad de retención de agua. Estos dos datos son muy importantes como para caracterizar el componente o el sustrato finalmente que vamos a utilizar. Porque vamos a ver que depende del contenedor y depende del sistema de cultivo, vamos a necesitar diferentes proporciones. En el laboratorio lo que se hace, y esto cuento solamente a modo de ejemplo para poder interpretar mejor estos dos parámetros, se utilizan cilindros de 10 centímetros de altura, se cargan con sustrato y se saturan, ¿sí? Y la base está con drenaje libre, ¿no? Tiene una tela donde se deja pasar el agua. Eso va a estar, este sustrato dentro del cilindro va a estar totalmente saturado. Luego, por presión gravitatoria, se coloca en un lecho de arena donde se deja de que drene el agua, y una vez que el agua dejó de drenar, en ese punto es en donde se toman los valores, ¿no? Se lleva a estufa, se toman los datos. Y ese es el punto en donde tengo mi capacidad de aireación y mi porcentaje de capacidad de retención de agua, ¿sí? Esos son los valores que se muestran en un informe de laboratorio y son los valores que me van a ir orientando si mi sustrato tiene una relación adecuada de poros con aire y poros con agua. Y en el caso, y después tengo el valor de capacidad de contenedor, que es algo similar, pero cuando lo realizo en el contenedor. Entonces, si yo tengo mi contenedor con el sustrato, y a este sustrato lo saturo, o sea, el nivel del agua lo dejo al mismo nivel que el sustrato, y el sustrato está totalmente saturado, luego dejo drenar 10 a media hora, y ya no cae ninguna gota por abajo. Entonces, si mido en ese momento, esa va a ser la capacidad de contenedor, que es la máxima cantidad de agua que va a tener el sustrato y la mínima cantidad de aire que va a tener el sustrato en ese contenedor en particular, ¿sí? Entonces yo voy a tener una capacidad de contenedor en cada tipo de contenedor. Acá, por ejemplo, si yo hago eso de ver cuál es mi capacidad de contenedor, si yo tengo contenedores con diferente altura y coloco un mismo sustrato, si coloco, por ejemplo, una mezcla de turba más vermiculita a todos estos contenedores de diferente altura y mido cuál es mi proporción de aire y cuál es la proporción de agua, vamos a ver que a medida que los contenedores se van achicando, a medida que la altura va siendo más chica, va disminuyendo la cantidad de aire y aumentando la cantidad de poros con agua, ¿sí? Y a mayor altura, lo contrario, incrementa la cantidad de aire y disminuye la cantidad de agua. ¿Y esto qué me quiere decir? De que cada tipo de contenedor, cada altura de contenedor, va a requerir de sustratos diferentes desde el punto de vista físico. Los contenedores de menor altura van a requerir sustratos más aireados, o sea, con mucha aireación, y los contenedores de mayor altura van a requerir sustratos que sí tengan un poquito más de retención. Siempre tengo que tener las dos propiedades. Tengo que tener poros con aire y poros con agua. Pero la relación va a ser siempre mayor, de un poquito más de retención cuando las alturas son más altas y mayor aireación cuando tengo contenedores de menor altura, ¿sí? Eso que hay que tener bien en cuenta y es una característica que hay que siempre tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de sustrato utilizar. El espacio poroso total va a ser la sumatoria de la capacidad de aireación y la capacidad de retención de agua. Acá, por ejemplo, tenemos, para hacer una comparación, para poder hacer un ejemplo, por ejemplo, el suelo, que no es un sustrato adecuado, se dice que el mejor suelo agrícola puede ser el peor sustrato en un contenedor. Por lo tanto, este suelo no sería el recomendable para usarlo como sustrato dentro de una maceta o algún tipo de contenedor. Siempre hay que incorporar algún otro componente que lo airee. Fíjense que tengo una
un espacio por eso total muy bajo, fíjense todo lo que es de sólido, solamente tengo un 10% de aireación, eso es muy poco para el desarrollo de una planta, las raíces buscan oxígeno, por eso la aireación es importante, el tema de la aireación, justamente para el desarrollo de las raíces y que tengan oxígeno para respirar y también para liberar el dióxido de carbono. Y por otro lado, fíjense la alta retención de agua, pero eso no significa que esté disponible. Hay gran parte de esta agua que no está disponible para la planta. De hecho, a veces si ven macetas con suelo y tocan, parece como que está húmedo, entonces no se riega, pero en realidad está húmedo, pero igualmente está tan retenida que la planta a veces está como marchita. Y es por eso, el comportamiento del suelo dentro de una maceta es muy distinto al suelo in situ, ¿sí? Por eso no sería lo más conveniente. Y por otro lado tenemos la vedette de los sustratos, que es la turba de Fagnum, donde fíjense que es todo lo contrario, donde tengo un alto porcentaje de poros, ya sea de aire o de agua, pero es un alto porcentaje de poros y solamente un 3% de sólido. Es decir, que el sustrato ideal es aquel que más poro tenga, ¿no? La calidad de un sustrato la manejábamos por la cantidad de poros que hay, ¿sí? Cuanto más poros, mejor. Y por otro lado tenemos la densidad aparente, que esto quería destacar, porque, bueno, a menor densidad, por supuesto, voy a tener mayor porosidad total, y en el caso de los sustratos, siempre se habla en volumen, no en peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los componentes que utilizamos, todos los sustratos, tienen densidades totalmente distintas. Entonces, para igualar todo, nos manejamos en volumen. Si yo sé que una maceta es de 1 litro, es de 1 litro. Incorporé una mezcla de compost de corteza de pino, incorporé una turba, incorporé una perlita, incorporé lo que sea, siempre va a ser 1 litro. Si hablo en peso, ya tengo que saber el dato de cada uno para saber con exactitud cuánto es. Entonces, todo lo que es contenedores, macetas, siempre se dice, bueno, de tanto de volumen. Una maceta, una bandeja alveolada de 17 centímetros cúbicos cada celda, porque sé que eso, independientemente del sustrato, es lo que se carga, ¿sí? Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que los análisis que se realizan a los sustratos son totalmente distintos a los de suelo. Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista químico, si yo quiero ver los nutrientes, en suelo los análisis son en su mayoría en peso. En cambio, en el sustrato los análisis son en volumen. Entonces, los valores que me van a dar son totalmente distintos. Si yo quiero hacer un análisis de sustrato, tengo que mandar a un laboratorio de sustrato donde hay metodologías específicas para sustrato, ¿sí? Porque los datos que me puedan dar en el laboratorio de suelo, por más que lo hagan bien y como debe ser, el valor no va a ser el correcto, pero por una cuestión de interpretación, ¿sí? Porque se manejan en peso y nosotros nos manejamos en volumen. Bueno, teniendo en cuenta muy rápidamente lo que son las propiedades del sustrato, a la hora de la formulación, generalmente dentro de un sustrato tenemos un 60% de materiales básicos. ¿Qué son estos materiales? Son los que me dan la estructura general, ¿sí? Lo ideal es no usar más de 2 o 3 componentes en el sustrato. Con 2 y hasta a veces con 1 ya es suficiente. Porque cada componente me va a dar, ya ahora que tenemos una idea de las propiedades, cada componente me va a aportar una propiedad distinta. Y yo ya sabiendo con criterio qué es lo que me aporta cada uno, ya con 2 o 3 o con 1, ya es suficiente para lograr esas propiedades que estoy buscando. Entonces, un 60% de la estructura general, puede ser una turba, puede ser un compost. El otro 30% son los complementos. ¿Y esto qué me ayuda ese complemento? A mejorar alguna cuestión que tenga el material básico. Por ejemplo, por decir algo, la turba de Fagnum es un componente que retiene mucha agua. Entonces, para determinados, si yo quiero usar para un Plax, por ejemplo, una turba pura me retiene tanta agua, entonces requiero de algún otro componente que me incremente la aireación. Entonces puedo usar la perlita, por ejemplo. Entonces la perlita pasa a ser un complemento de la turba, que es un material básico. Y por otro lado tengo los aditivos. Los aditivos no superan los 10%.
y puede ser algún fertilizante de base, puede ser un corrector, que eso se usa mucho, el corrector de pH, puede ser una dolomita, puede ser algo que me ayuda a corregir para alguna de las propiedades de este sustrato. En algunos casos también se utiliza hidrogel, etc. Pero más o menos con 2 o 3 componentes, hasta a veces con uno, ya puedo lograr esas propiedades. Y la elección de estos componentes o de estos materiales van a depender de la disponibilidad, que parece obvio, pero hay que tener en cuenta, porque a veces uno encuentra o formula justo un sustrato o consigue un sustrato ya formulado que se adecuó muy bien al sistema de cultivo y resulta que para la siguiente campaña no la tengo. O cuando formulo yo mismo el sustrato, resulta que hay un componente que ya no consigo más. Entonces siempre hay que chequear eso, porque cuando al fin logré el sustrato adecuado para mi sistema, sería feo tener que volver a empezar y con toda esa pérdida de tiempo de ir chequeando cuál sería lo ideal. Entonces es importante tener la disponibilidad, el volumen, por supuesto, y tener en cuenta el costo y el impacto ambiental que puede llegar a provocar. Esto desde el punto de vista de otros tipos de componentes que se usan, ¿no? Y bueno, como mencioné antes, el sustrato elegido va a depender del sistema de cultivo. Y en esta charla es hablar de techos verdes, ¿no? Entonces, bueno, lo interpreto al techo verde como si fuera un sistema de cultivo, entonces tengo que empezar desde ese punto. ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo es el contenedor? Y acá mi contenedor es un techo, es un gran contenedor donde tengo una gran superficie, ¿no? Depende de cada tipo de techo, pero tengo una determinada altura. ¿Qué altura tiene? Bueno, en general estos techos verdes sustentables, las alturas son como máximo de 15 centímetros, pero oscila entre los 6 a 10 centímetros, con eso ya es suficiente como para poder tener un techo, o sea que mi altura es bastante baja, ¿no? ¿Qué plantas se ponen en los techos? Entonces tengo que saber cuáles son los requerimientos de estas plantas, cómo las fertilizo, cuáles son las especies, cómo se riega. Todo esto también yo tengo que tener en cuenta a la hora de poder deducir y poder decir, bueno, qué propiedades necesita el sustrato y cuáles son los componentes o los sustratos que tengo que colocar. Yo acá me voy a enfocar más al tipo de sustrato, ¿no? Todo lo que es los diferentes tipos de techos que existen y con respecto al techo sí, con respecto a las especies. Esto ya hay una charla previa que también se dio por este mismo medio, que lo dio Silvina Soto, y el 10 de septiembre a las 16 horas va a dar una charla sobre la construcción de estos techos. Por eso yo no voy a hacer hincapié en ese punto. Todo lo que es la construcción del techo ya lo va a dar María José, que ahí ella va a tener mucho más información y más detalles para el tema de la construcción. Pero bueno, el resumen, como para cerrar un poco de cómo está formado este sistema de cultivo, ¿no? Está conformado por la cubierta del techo, luego viene una membrana impermeable, luego viene un tipo de drenaje. De membranas impermeables hay una gran variedad, de tipos de drenajes también, eso también lo va a hablar María José, capas filtrantes también. Después viene el sustrato, o sea, son varias capas que tengo que tener para luego, por último, viene el sustrato y viene la vegetación, ¿sí? Todo lo que es vegetación también Silvina lo charló bastante, y nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el sustrato. ¿Qué propiedades tengo que tener en cuenta? Pero bueno, ya sabiendo las características de mi techo, o sea, las características de mi sistema, de que es de baja altura, de aproximadamente 10 centímetros. Acá, por ejemplo. Acá voy a explicar mejor lo que estábamos comentando hoy. Yo tengo los techos extensivos, los techos son techos de bajo mantenimiento, ¿no? Los techos de bajo mantenimiento requiero de especies que tengan no tanto mantenimiento, no requieran muchos riegos, no requieran de tanta fertilización, y son techos en los que se utilizan sustratos, como los comenté hoy, de una altura menor a 10 centímetros. Después sí, ya me voy pasando a techos
semi-intensivos a intensivos, donde ya la capa de sustrato se va incrementando, ¿sí? Porque también va variando el tipo de vegetación que voy a ir utilizando. Puedo llegar hasta capas de 40, hasta de 100 centímetros para colocar otro tipo de especies más arbustivas, con otro tipo de sistema radicular, pero ahí ya requiero otras alturas y ya requiero otras condiciones de manejo, ¿sí? Entonces, pero teniendo en cuenta esto, de que tengo techos que van desde lo extensivo a lo intensivo, donde nosotros vamos a apuntar al primero, ¿qué habíamos visto anteriormente? Como para poder decir, bueno, entonces, ¿qué tipo de sustrato necesito? Y bueno, acá pasa lo mismo que lo que comenté hoy con respecto a la altura del tamaño de los contenedores. Cuanto más chiquito, si yo, repito, si tengo un mismo sustrato y hago la medición de cuánto tengo de poros de aire y cuánto de retención de agua, cuanto a la altura es más pequeña, tengo menor aire y más retención de agua. Y cuanto más alta, tengo mayor aire y menor retención de agua. Por lo tanto, aquellos contenedores de menor altura, como es este caso, como es el caso de los techos verdes extensivos, requiero de sustratos que tengan una alta aireación y baja retención de agua, ¿sí? Y lo mismo pasa con la retención. Requiero de baja retención de agua y alta retención de agua, en el caso de que ya sean más intensivos. O sea, en los techos verdes extensivos tiene que tener alta aireación y baja retención de agua, ¿sí? Como para cerrar un poco, ¿por qué explicaba el tema de las propiedades del sustrato? O sea, tenemos que tener una base, un conocimiento de eso, como para después decir, en base a mi sistema, que en este sistema es el techo, ver, bueno, cuáles son los requerimientos del sustrato que debo elegir. Desde el punto de vista físico, esto es lo más importante. Alta aireación y baja retención de agua. Por lo tanto, las granulometrías que utilice tienen que ser más tirando a gruesa, ¿no? Para lograr esta aireación. Ahora, ¿qué tipo de especies se utilizan para saber otras características que debe tener el sustrato? De acuerdo al objetivo de este tipo de techos, que es de tener bajo requerimiento de cuidado, tener una alta tolerancia a la sequía y, por otro lado, un alto potencial ornamental, pero más que nada es esto, de tener bajo requerimiento, porque son techos que tienen que durar aproximadamente 30 años. Entonces, son especies que se tienen que bancar diferentes situaciones, de sequía, de frío, de calor, o sea, distintas condiciones. Y todas esas tolerancias se da en el grupo que son las xerófilas, ¿no? Que son plantas que pueden vivir en ambientes secos, según la especie tienen diferentes adaptaciones para regular el equilibrio hídrico, y entre ellas hay una amplia gama hay muchas familias, pero las que más se utilizan son los sedum, ¿sí? Donde hay más de 300 especies, y estas son las que más se están utilizando en este tipo de techos por todas esas adaptaciones que tienen para en las diferentes épocas se van adaptando, ¿no?, a distintas situaciones. Entonces, ¿qué requerimientos tienen estas especies? Y acá incorporé algunas fotos de especies nativas que también se está intentando incorporar dentro de la cantidad de especies que se incorporan en el techo, que estas son especies que la van evaluando en el Instituto de Floricultura, que son especies acá de Argentina, como para más locales, como para incorporar dentro de este combo de especies, porque lo ideal es tener como un combo de diferentes tipos de especies para que durante el año algunas se luzca más que otras, pero siempre haya algún grupo que se luzca, ¿no? Van a ver que los techos siempre van a ir variando con el tiempo. Algunas hay épocas que tienen una coloración más amarilla, otras que tienen una coloración más parda, otras que tienen una coloración más marrón, porque van variando las especies que se adaptan al frío, y una como que cuida a la otra, ¿no? Como que hay algunas que se arrocetan gracias a que tengo una planta más grande al lado, entonces por eso siempre es mejor tener una mezcla. Y esta mezcla siempre se da con este tipo de especies, las que son xerófilas y generalmente sedum, con la incorporación de un porcentaje de este tipo de especies nativas. Bueno, y el requerimiento de todas estas especies justamente son de bajos requerimientos hídricos. Entonces, ellos prefieren
tener baja condición de humedad, ¿sí? Y también en cuanto a los requerimientos nutricionales son muy bajos, la conductividad, la concentración de sales que debe tener el sustrato es muy bajo, porque ellas no requieren, no toleran conductividades muy elevadas. Algunas toleran un poquito más que otras, pero siempre con baja cantidad de nutrientes. Y el pH adecuado para la mayoría de todas estas especies también está entre 5,5 y 6,8. Hay algunas excepciones donde por ahí prefieren pH más tirando a la acidez, pero en general se bancan bastante bien pH 6, hasta 6,8, 7, no más que eso, ¿no? También cada uno tiene sus rangos, pero en general son los mismos rangos que estuvimos hablando. Por lo tanto, ¿qué características debe tener el sustrato para un techo verde sustentable después de todo lo que estuvimos comentando? Teniendo en cuenta, insisto, que la capa de sustrato es igual o menor a 10 centímetros. Entonces, un alto volumen de poros con aire, ¿sí? El hecho de que tenga ese alto volumen de poros con aire facilita el drenaje, permite una rápida evacuación del agua de lluvia, evitando sobrecarga en el edificio. Además, es un ambiente adecuado para el desarrollo de las plantas por la presencia de oxígeno. A su vez, también la liberación del dióxido de carbono. Entonces, es muy importante, ya sea por el tipo de contenedor, que sería mi techo, como también por los requerimientos de la especie, que el sustrato tenga un alto volumen de poros con aire. También, y una baja capacidad de retención de agua, pero debe haber capacidad de retención, ¿no? Tiene que haber una determinada retención, justamente porque a través del agua es donde tengo los nutrientes disponibles para el desarrollo de estas plantas. Por otro lado, también para lograr esta relación, después de varias pruebas que se fueron haciendo y ensayos, etcétera, y experiencias que se van teniendo, porque esto es muy, no nuevo, pero ya es hace unos 10, 15 años que recién se viene tratando este tema. Y bueno, las experiencias que se van teniendo es que lo ideal es que el tamaño de partículas que compongan el sustrato deben estar comprendidas entre 1 a 16 milímetros, ¿no? Con un máximo entre 1 a 5, un máximo porcentaje, ¿no? Pero esas serían las partículas que me va a proporcionar ese alto volumen de aire y baja capacidad de retención de agua. Por otro lado, estos componentes que voy a seleccionar tienen que ser estables. Primero porque el techo me tiene que durar mucho tiempo, me tiene que durar 20, 30 años, por lo tanto tiene que ser lo más estable posible, que no se descomponga rápidamente, que las partículas no se rompan, porque al romperse las partículas estoy incrementando la retención de agua, y yo siempre lo que quiero es mantener esa aireación, que no se rompan las partículas por la lluvia, por las mismas raíces, a su vez que no sean tan livianas para que no se vuelen con el viento. Entonces, estas cuestiones también hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta la densidad de este sustrato, que tiene que ser entre 110 a 140 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que chequear cuál es la densidad de mi sustrato para poder ver y hacer el cálculo cuánto me daría en kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Y chequearlo en saturado. La densidad aparente me puede dar una orientación, pero lo ideal es saturar el sustrato porque sería como el máximo peso que va a tener en el momento de lluvia, o sea, cuando llueve y eso está saturado, cuál sería el peso que va a tener ese sustrato sobre el techo, ¿no? Y, por supuesto, en base a las características justamente que venimos viendo de las plantas, él debe tener un bajo contenido de sales y un pH en el rango óptimo, ¿no? Entonces, todas esas son características que tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, lo ideal es que tenga entre un 85 a un 100% de componente mineral, ¿sí? Y solamente entre un 10 a un 15% de componente orgánico, ¿sí? El componente mineral es lo que me va a dar esa estabilidad que le requiero por 20, 30 años. Debo elegir esos componentes que tengan justamente estas granulometrías entre 1 y 6 milímetros que me proporcionan la mayor cantidad de aire posible,
pero que me permite una retención. Y el componente orgánico queda en la parte del 85 a un 100% de componente mineral y un 10 o un 15% de componente orgánico. Este componente orgánico es lo que inicialmente me va a ayudar a retener estos nutrientes para que las plantas se puedan desarrollar este primer año, porque lo que yo quiero tratar es que el primer año las plantas se desarrollen, puedan cubrir todo el techo y después sí que tenga un bajo mantenimiento. Inicialmente voy a tener que hacer cada tanto algún riego, alguna vez por ahí alguna fertilización. Bueno, y este 10 a 15% de componente orgánico entonces me va a ayudar a este inicio. No es recomendable incorporar un porcentaje muy elevado porque justamente necesito estabilidad y eso se va a ir descomponiendo con el tiempo. Aparte, si tengo un porcentaje muy elevado, el componente orgánico generalmente tiene mucha concentración de nutrientes y tampoco es bueno que haya un desarrollo muy exuberante de la vegetación. Sobre todo desde el punto de vista de las malezas, ¿no? Las malezas en una condición así, donde tengo hasta un 100% o 85% de componente mineral y muy poco de orgánico, no se desarrolla bien, no es su mejor lugar. Entonces sí permite el desarrollo de las especies que nosotros sí queremos. Si tenemos un porcentaje muy elevado, ya empiezan a aparecer este tipo de malezas, ya hay un desarrollo mucho más exuberante y corremos riesgo de que eso se seque y al ser un techo en una zona urbana, alguna colilla de cigarrillo o algo y eso se puede prender fuego. Entonces, esto de tener un gran porcentaje de componente mineral y bajo de componente orgánico sería una situación ideal para las especies que se requieren para los techos verdes sustentables. Algunos componentes que se usan, como para dar ejemplos de diferentes tipos de componentes que se van utilizando acá y en el mundo. Primero, bueno, pongo suelo como para destacar de que no sería lo ideal, no es lo recomendable, debido a que tiene una alta capacidad de retención de agua, a pesar de que eso no está disponible para la planta. Quizás se ve totalmente húmedo y la planta igual le cuesta poder absorber esa agua. Es muy pesado y es tan finito que me va a ir saturando, me va a ir obstruyendo la capa filtrante y la capa drenante. Y por supuesto puede tener, si no se desinfecta, la posibilidad de tener semillas de malezas y de patógenos. O sea, no sería el mejor sustrato, no sería el recomendable utilizar suelo en un techo. Aparte también es pesado, ¿sí? Lo que se usa también son las arenas, en este caso también hay que tener en cuenta el peso. Podrían ser utilizadas los tamaños medias entre 0,6 a 2 milímetros, se podrían utilizar. No las finas, sino las más bien tirando a los 2 milímetros. Hay que tener en cuenta la densidad. Y el hecho de usar, si son muy finas, no es recomendable porque tapan los poros, ¿no? Se meten en los poros que se van formando, la arena al ser pesada va tapando. Entonces, en lugar de incrementar la porosidad, disminuye la aireación. Además, también puede obstruir la capa filtrante y la drenante. Otro que se usa también es la perlita. La perlita es una roca volcánica con agua en su interior. Entonces pasa a través de un proceso en el que un tratamiento térmico de 1000, 1500, 1200 grados, en donde se evapora el agua que está en su interior, que está atrapada. Entonces el material se expande y así baja su densidad, donde voy a tener poros externos, internos, y es liviana porque también tengo poros internos que están ocluidos. El tema con la perlita es que no es muy estable, se rompe con el tiempo y es liviana, es muy liviana y también eso va subiendo a medida que se riega, queda arriba y eso con el viento después también desaparece. Pero bueno, se usa, pero tiene esas desventajas, ¿no? Por otro lado, también se usa la arcilla expandida o leca. Todavía se consiguen, a veces hay que ver un poco el tema de los costos, etcétera, donde se obtiene mediante mezclas de arcillas que están calentadas a 1100 grados, donde con máquinas se van formando esferas de 2 milímetros a 10. Entonces yo voy a tener diferentes tamaños de partícula y eso, bueno, es un material que se utiliza mucho, es bastante estable.
para usarlo en los techos. La piedra pómez, también de origen volcánico, es bastante porosa porque también tiene una porosidad interna y es de baja densidad. También se utiliza mucho, es una alternativa, tratar de usar las más chicas, ¿no? No tan grandes, porque las que son más grandes, después de alguna lluvia, es como que flotan y quedan arriba y se van metiendo entre las plantas y a la vista no queda muy, muy lindo y tampoco tiene mucha función porque queda arriba. Entonces, usar piedra pómez más, de granometrías más chicas, no de esas tan grandes. Vermiculita se utiliza en baja proporción. La vermiculita también es un mineral, es muy similar a las micas, que tiene moléculas de agua entre las láminas, que bueno, al pasar por un tratamiento donde se calientan de manera rápida a temperaturas mayores a 800 grados, esta se expande porque se evapora el agua que hay entre sus láminas, y esto permite la retención de agua, ¿no? La vermiculita se caracteriza por retener agua, pero a su vez tiene una capacidad de intercambio catiónico alta. Entonces también a veces en las mezclas de los sustratos la función no es tanto física, sino más bien química, porque si voy a incorporar, por ejemplo, si yo tengo turba e incorpora vermiculita, como que no tiene sentido incorporar dos componentes que tengan la misma función física. O sea, la turba ya me retiene, y si incorporo una vermiculita que me retiene, mejor incorporar una perlita de última, que eso me incrementa la aireación. Pero hay veces que se incorpora por la capacidad de intercambio catiónico, o sea, porque me va a retener mejor los nutrientes. Entonces viene por ese lado el uso de estos componentes. Después tenemos las cenizas volcánicas, son materiales precedentes de erupciones de volcanes. Acá nosotros evaluamos mucho el volcán del complejo volcánico Peyehue, de la erupción del 2001, y donde también hay diferentes granulometrías, pero bueno, eso es algo muy local, pero en el mundo se utilizan este tipo de cenizas, hay de diferentes tipos, se caracterizan, y es un muy buen material también para utilizar porque es liviano, también tiene porosidad interna, que va a depender todo del tipo de volcán, ¿no? Las características de la ceniza, pero es una alternativa. Después está la zeolita, de esto después yo más adelante voy a comentar un poco mejor, es una alternativa, también se usa mucho, acá en Argentina se está recién empezando a hacer algunas investigaciones y porque es un componente muy, se puede hacer muchas cosas con la zeolita. Y en el caso del sustrato en particular, bueno, lo hemos probado y acá en lo que es el techo verde tuvo éxito, así que después yo le voy a comentar. Es un mineral que pertenece al grupo de los aluminisilicatos. Bueno, tiene una alta capacidad de retención de agua, proporciona aireación justamente por el tamaño de las partículas, lo que sí tiene una capacidad de intercambio catiónico altísima, que eso es lo que hay que cuidar, hay que tener en cuenta. Pero bueno, hay diferentes tipos de zeolitas, hay más de 60 tipos, cada uno tiene sus particularidades, por eso hay que evaluarlo. Pero bueno, es un componente que se podría utilizar. Y después sí, lo que se está usando mucho y se está empezando a evaluar son los materiales reciclados de construcción, demolición y otros, ¿no? Paneles de yeso, hormigón, concretos triturados, residuos de demolición triturados, tejas, baldosas, azulejos triturados, porcelana triturada, de lo que salen de demolición, de los lavatorios, de los inodoros, platos rotos. Bueno, son todos esos componentes, son residuos, ¿no? Que no se usaban para nada y se están empezando a evaluar y se están teniendo buenos resultados. De hecho, nosotros hemos hecho un ensayo, hemos evaluado, que después voy a mostrar, y hemos tenido muy buenos resultados. Es un material que es un residuo, tiene un costo bajo, ayuda también un poco a todo lo que es el medio ambiente, porque estos desperdicios, estos residuos, son altísimos, que por ahí uno no los tiene muy enfocados. Pero usarlo también como parte del techo y usarlo como sustrato es un plus también que uno da
a las características del techo, ¿no? Que tiene tantos beneficios. El hecho de usar este material reciclado está muy bueno. De hecho, acá puse como foto, en Europa, por ejemplo, se está estudiando mucho esto, y de hecho ya se venden como sustrato para techos este tipo de materiales reciclados de construcción o demolición. Y están funcionando muy bien. Así que es una alternativa válida, hay que evaluarlo, pero es una alternativa válida. Y después, bueno, dentro de ese 10 a 15%, se pueden utilizar, en cuanto a los componentes orgánicos, se pueden utilizar diferentes tipos de compost. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el compost tiene que pasar por todo el proceso de compostaje, donde hay que controlar diferentes factores, la humedad, la aireación, tiene que subir la temperatura a 60, 70 grados, hay que hacer los volteos, o sea, hay que hacer un compost correcto, ¿no? El proceso de compostaje es la decomposición biológica aeróbica de residuos orgánicos en condiciones controladas. Por eso estoy hablando de todos estos parámetros que hay que tener en cuenta y lograr un compost, ¿no? Como dice, para compost. ¿Por qué repito esto? Porque hay muchas veces que se confunden de dejar afuera una pila de algún residuo y bueno, eso está hace un año, está compostado. No pasó por todo el proceso porque no hice los volteos, porque no hice el chequeo si levanto temperatura. No estoy segura si eso es un compost o solamente es un material descompuesto, donde quizás en medio puede estar descompuesto, pero afuera no. Y eso sí puede provocar grandes problemas en cualquier tipo de cultivo y en el techo mismo, ¿no? Y bueno, cada compost es un mundo, por eso hay que chequear cuáles son sus características, porque se hacen de diferentes tipos de materiales, de la explotación forestal, la agrícola, ganadera, industrial, de los núcleos urbanos, de yacimientos. O sea, tengo una gran variedad de compost, por lo tanto tengo una gran variedad de propiedades que tiene cada uno, para después seleccionar si puedo usar o no, o en qué porcentaje puedo incorporar. En este caso, lo que es el techo solamente hasta un 10 a un 15%. Pero pese a eso, igual tendría que medir cuál es la conductividad eléctrica, cuál es el pH, para que no me afecte después el desarrollo de las plantas. Y otra alternativa orgánica podría ser la turba. Acá en Argentina tenemos dos tipos de turba, la turba de Fagnum, que está al sur, y la turba de Carex, que está en la zona de Neuquén. Está la de Fagnum, que es un musgo, y la de Carex, que son ciperáceas. Cada uno tiene sus particularidades, sus características, ambas son buenas. Tienen una alta retención de agua, pero también tiene aireación. Hay veces que se puede usar la turba sola. La turba fue estudiada desde los comienzos del mundo del sustrato, o sea, está muy estudiado el tema de la turba y tiene las propiedades ideales, entre comillas, porque no hay sustrato ideal. Todo va a depender del sistema de cultivo, como dijimos hoy. Y bueno, tenemos diferentes clasificaciones, la rubia, la oscura. La oscura es la que es más estable. Quizás para este tipo de techos quiero que dure bastante tiempo, por ahí sería bueno tirarnos a una turba más oscura, que tenga más estabilidad, que tenga un grado de descomposición más elevado. Pero bueno, la turba en sí es un componente bastante estable, por lo tanto me va a durar un tiempo. Después con los años eso va a desaparecer, a 30 años no voy a ver la misma turba. Pero para iniciar está bueno. La fibra de coco es otra alternativa. Esos son residuos de la industria del coco. Provienen de Brasil, de España, de México, de diferentes lugares. Tiene una porosidad alta, tiene una buena retención de agua. El pH, la conductividad va a variar. Lo que es la fibra de coco se pasa también por un proceso de compostaje y también pasa por un proceso de lavado, que capaz que más de uno dice, bueno, pero eso tiene mucho sodio, hubo problemas con la conductividad. Bueno, justamente por eso es que se hace ese lavado. Entonces baja esa concentración de sodio y ahora se ha mejorado mucho este producto. Pero bueno, hay que ver costos también. Pero es un componente orgánico que también se emplea mucho. Bueno, con respecto a algunos, nosotros hemos hecho algunas
tomando muestra de los diferentes tipos de sustratos que se van usando. Recuerden de que esto de los techos verdes es muy incipiente acá en Argentina, hay pocos techos, y bueno, al principio fue como ir probando, fue una prueba de error, después todos se dieron cuenta de que esto no es una tarea solo de un arquitecto, o solo de un agrónomo, o solo un pasajista, es un trabajo multidisciplinario donde está la parte del techo en sí, que corresponde a los arquitectos, después está la parte del sustrato, que corresponde a quien conoce el tema, después está la parte de la planta, que corresponde al ingeniero agrónomo, o sea, son muchos los que aportan para que el techo sea lo mejor, resulte lo mejor posible, ¿no? Inicialmente, por ahí hubieron errores, pero con el tiempo, justamente a través de este tipo de capacitaciones, la idea es ir mejorándolos para que realmente den lo que tienen que dar, ¿no? Y que el problema no sea el techo no sirve, sino que hemos metido la pata, por eso no sirve. Así que bueno, de los sustratos que fuimos chequeando y evaluando, y para también cerrar un poco de lo que les fui dando con respecto a las propiedades, y que ustedes mismos puedan ir viendo, sí, este estuvo mal, estuvo bien. Fíjense que acá yo tengo varias, un análisis de pH, conductividad, la densidad, la aireación, la capacidad de retención de agua, el tamaño de partículas, y ustedes mismos se van a ir dando cuenta con un previo análisis si funcionaría o no para un techo. Hay techos que lamentablemente tienen un 100% de tierra. Y acá fíjense con respecto a la densidad. Y habíamos dicho que sea lo más baja posible, también porque tiene que, es un techo, la estructura edilicia se tiene que soportar, ¿no? Fíjense lo alto que es. Lo ideal es que sean 0,4, 0,3 en los sustratos en general, pero en particular de los techos tiene que ser más liviano aún. El hecho de que sea una densidad muy alta también implica de que seguramente tiene una capacidad de retención de agua alta, tiene pocos poros. De hecho, fíjense, la porosidad total es de 55, es muy baja. Nosotros en los sustratos tratamos de que sea mayor a 80%. Así que tengo una capacidad de retención de agua, que no significa que esté disponible. Y el tamaño de partículas menores a 1 es un porcentaje muy elevado, y eso puede dañar la estructura, ¿no? Todo lo que es las capas del techo. Después tengo una mezcla de leca con tierra. Bueno, y se hizo un intento de mejora, ¿no? Se incorporó leca para darle un poco de aireación. Y no, sigue siendo alta la densidad, la capacidad de retención de agua sigue siendo alta, y disminuimos un poco, aumentamos, también tiene un gran porcentaje de partículas menores a 1. O sea, el hecho de incorporar un porcentaje de leca bajo a semejante cantidad de tierra no le dio un beneficio. Encareció quizás el sustrato, pero no hizo un beneficio. Después sí, tengo una mezcla de piedra pómez, de microleca, de perlita y de celita. Acá son todos componentes inorgánicos, y también teniendo en cuenta el tema de el tamaño de partículas. Fíjense que la densidad bajó, la aireación aumentó muchísimo, y el tamaño de partículas es bastante alto con respecto a mayores a 1, que son los que me dan aireación. Yo tengo que tener partículas mayores a 1 para tener bastante aireación. Entonces acá ya tengo una mezcla un poco más interesante. El pH también, la conductividad también es bastante baja. En estos casos también estaban bien. Acá estaban al límite, pero estaban bien. Después tengo una mezcla de compost de corteza de pino, microleca de perlita. Acá ya tengo un agregado de orgánico, pero tenía bastante de inorgánico. Y acá también tengo una densidad bastante baja, aireación elevada, que es lo que estoy buscando. Y fíjense que el tamaño de partículas también es bastante alto. Entonces, fíjense que, como les comentaba hoy, sabiendo cómo es mi sistema, después qué propiedades estoy buscando. Estoy buscando esto de alta aireación, baja retención, pH adecuado, conductividad baja, y haciendo
un chequeo de los componentes que tengo, cuáles son las características y qué sustrato voy a estoy haciendo análisis previo, puedo ir viendo si me va a funcionar o no en el sustrato, antes de que hacer una prueba de error y colocar directamente con el costo que tiene de incorporar al techo y después, ay, no funciona, tengo que cambiar. Ya con esto ya me ahorro todo ese tiempo. Acá, por ejemplo, puse las fotos de el que era tierra y el que era leca más tierra. Donde, fíjense, la alta retención que tiene la tierra, que no está totalmente disponible, el agua, fíjense cómo ha sido como un medio tan húmedo que acá apenas si se ve alguna portulaca, acá apenas si se ve algún sedum, y todo esto es musgo, ¿sí? Que es característico de la alta humedad que tenía. Y esta era la mezcla de tierra con leca. Fíjense cómo la leca, al ser más liviana, se fue para arriba y no me dio ese incremento de aireación. Y todo esto es tierra, ¿sí? Y eso es lo que se me va a pasar al drenaje, a la capa filtrante y lo que me puede llegar a obstruir. Y me está dando esta condición de humedad que no sería la adecuada. Las plantas, este tipo de plantas xerófilas justamente no quieren humedad, ¿no? Entonces no se desarrollan bien en ese medio. Y esto se ve, quedó solamente esta especie y todo lo otro ya es musgo. En cambio, ya cuando coloco sustratos más adecuados, donde tengo una mezcla ideal, donde tengo más inorgánico, menos orgánico, donde tengo tamaño de partículas adecuadas, ya el desarrollo radicular es mucho mejor, a pesar de que esta especie tiene desarrollos muy, muy lento y poquito, ¿no? Pero tiene un buen desarrollo radicular y todas las especies se desarrollan bien. Fíjense en estos dos tipos de sustratos cómo se desarrollan las plantas. Bueno, ahora les voy a comentar algunas experiencias que tuvimos me parecieron lindo como para poder transmitir. Nosotros habíamos probado la zeolita, que es como le contaba, pero como decíamos, lo ideal tener un alto, un 80 hasta 90% de porcentaje inorgánico. Nos pareció, nosotros habíamos usado la zeolita para otros tipos de sistemas de cultivo, no sino para lo que es maceta y eso. Tuvimos otros resultados y después dijimos, bueno, ¿por qué no usar en techos verdes? Pero desde el punto de vista nutritivo. Entonces lo que hicimos fue, como la zeolita tiene una capacidad de intercambio catiónico sumamente elevada, fue embeber esta zeolita en soluciones puras para aportar nitrógeno, fósforo y potasio a través de la zeolita, ¿sí? Entonces hicimos la mitad de un techo, incorporamos una mezcla de piedra pómez, microleca y perlita, y en la otra mitad del techo hicimos el mismo sustrato, pero con el agregado de zeolita enriquecida, le llama. Bueno, en ese techo sí colocaron sedum comerciales y un 20% de especies nativas, xerófilas. Se fertilizó solamente una vez, pero después de un tiempo, ¿no? Y esto se instaló en el 2014. Fíjense la diferencia, como la idea era que esta zeolita ayude a mantener la nutrición, pero que a su vez no sea como un sustrato orgánico que se va a descomponer y después a los 30 años no voy a ver más, sino que sea, que se mantenga y que forme parte de la estructura y que me ayude a la aireación, me ayude a la retención, pero que también me mantenga esta nutrición, ¿no? Y fíjense, esto fue en agosto, esta era en la parte del techo sin zeolita, esta con zeolita, acá fue en noviembre, esto era con zeolita, esto sin zeolita. El hecho de tener va liberando lentamente, es como un fertilizante de liberación lenta, va liberando los nutrientes lentamente y el desarrollo de la planta fue mucho mejor. Lo que sí, nosotros en ese entonces colocamos un 26%. Lo que sí, a partir de ahí, vimos que el desarrollo es muy abundante, que no es tampoco lo que se pretende, porque al ser tan abundante, y esto era en noviembre, después le tuvieron que sufrir mucho también en el verano con los calores y después en invierno. Entonces tiene que ser un desarrollo lento. Para la próxima dijimos, en vez de un 26, bajemos a lo que debería ser un sustrato, un componente orgánico, un 10 o un 15%. Pero tuvimos muy buenos resultados. Acá también se ve ya en el 2016, que fue cuando levantamos el techo,
donde sí se seguía manteniendo esta diferencia. En este caso, se fertilizó inicialmente con fertilizante de liberación lenta, más esta zeolita, ¿no? Y después no se tocó más el techo. Así que fueron dos, y cuando se levantó, que fue un poquito más adelante, y se mantenían esas diferencias. Así que ahí vimos un lindo resultado con respecto a la zeolita, ¿no? Que estábamos evaluando. Después, otra evaluación que fuimos haciendo era justamente con estos de materiales de construcción. Al toparnos con que los componentes que se utilizan para este tipo de techos son bastante costosos, algunos se consiguen, otros no, dijimos, bueno, tenemos que ver un poco con qué otros materiales nos encontramos que no sea un costo tan elevado, y justamente nos encontramos con lo mismo que todos están evaluando, que es los residuos de construcción. Entonces lo que chequeamos fue el polvo de ladrillo, que es lo que se compra en los corralones. Y lo que hicimos fue este polvo de ladrillo tamizar por una tela mosquitero, cosa de siempre a la hora de transmitir a otra persona, a otro que quiera hacer el techo, consiga fácilmente. Entonces se tamizó el polvo de ladrillo por tela mosquitero, y lo que se usó solamente fue lo que no pasó a través de la tela, ¿no? O sea, queda aproximadamente un 50% del material utilizable, y el otro 50% es polvo. Pese a eso, que estoy usando solamente la mitad, el costo es mucho más bajo a otro tipo de componentes. Igual hay que chequear, porque también hay sustratos comerciales que hay que ver los costos y eso, pero por suerte ahora hay una gama de posibilidades. En ese entonces no habían tantas, y optamos por usar esto, ¿no? El polvo de ladrillo tamizado por esta malla. Entonces incorporamos a eso mismo que probamos y sabíamos que funcionaba, la piedra pómez mezclada con microleca, perlita, un 15% de zeolita enriquecida, porque ya teníamos la buena experiencia anterior, y después el mismo sustrato, pero con un 10% de turba, como para tener ese plus de ese 10 a 15% de componente orgánico. Después hicimos los mismos tratamientos, pero solo con ese polvo de ladrillo tamizado, el 15% de zeolita, y otro con el 15% de zeolita y el 10% de turba. Y se trasplantaron sedum y algunas portulacas, un cenecio, y como un combo de especies. Y fíjense, o sea, estos son los tratamientos, son 3 mesadas, que los transformamos como en techos. Esto es a nivel de investigación, ¿no? Después hay que ver qué pasa en un techo real. Pero los resultados fueron muy interesantes. Acá abajo, fíjense que esto es polvo de ladrillo con 15% de zeolita y turba. Y este es el sustrato inorgánico, donde era la mezcla de la microleca y los otros componentes. Y en los dos anduvo muy bien. Así que, y este por supuesto tiene un costo distinto a este, pero anduvo muy bien en los dos, el desarrollo de las plantas estuvo muy bien. Así que bueno, fue una linda experiencia, eso después lo vamos a publicar, si Dios quiere, este año o el año que viene, el principio del año que viene. Así que es una alternativa más. Y bueno, otra cosa que quería mostrar también, lo que yo comentaba, cómo el hecho de colocar un pool de especies, cómo a lo largo del año vamos viendo distintos tonos y colores, y cómo se protegen también unas a otras a las diferentes condiciones climáticas, ¿no? Así que bueno, todo lo que yo comenté en esta charla está dentro de este manualcito, que lo hicimos en conjunto con Silvina Soto, Damián Cisaro, Santiago Stancanelli, Rubén Pitarch, Andrea Coviela, que es el grupo de trabajo multidisciplinario, porque ellos tratan más el tema de las plantas, yo el tema del suelo, del sustrato, bueno, trabajamos en conjunto para mejorar todo lo que es el tema de los techos verdes. Y por supuesto siempre también con María José, que es quien va a dar la próxima charla, que ella es arquitecta y se encarga de la parte de abajo, digamos, nosotros de la parte de arriba. Así que bueno, espero que les haya servido, y bueno, cualquier consulta, estoy acá. Martín me va a ir pasando las preguntas. Bueno.
Escuché que extraer la turba tiene mucho impacto ambiental porque se modifica el ecosistema. Miren, sí, de hecho en otros países del mundo se está tratando de reemplazar el uso de la turba por otros componentes. De hecho, en pocos años directamente se va a prohibir su uso. Depende del sector también en el que se utiliza. Acá en Argentina hay en el sur bastante turba, que es un bajo porcentaje que se está utilizando, pero de a poquito, por lo menos la empresa más grande saca la turba de una forma amigable con el medio ambiente, entonces usa aspiradoras y a su vez también van a ser como una especie de viveros para producir este musgo, ir reemplazando en la zona en la que sacan la turba, y no siempre sacan el mismo lugar, sino que van a ir rotando de manera de que después de que pasan una cierta cantidad de años vuelven al mismo lugar. O sea, de a poco toda esa cuestión se está tratando de, desde el vamos, hacerlo bien, cosa que quizás en otros países desde el vamos no se hizo correctamente y por eso que no hay o cuesta mucho, se está prohibiendo, ¿no? Pero acá la turba todavía, por suerte, de a poco se están tratando de manejar la mejor manera posible en cuanto a la extracción. Hay grupos que se están formados y que tratan este tema, pero bueno, por suerte acá de entrada se está tratando de hacer bien las cosas. ¿Qué consideraciones particulares tendrías para sustrato de techos verdes en zonas áridas y semiáridas? Bueno, me faltó aclarar eso, ¿no? Todas las experiencias que nosotros tuvimos fue en el CABA, fue en Buenos Aires. A mí me pasa lo mismo acá en Misiones, cuando me preguntan. Lo que pasa es que al ser condiciones distintas, hay que chequear, hay que evaluarlos en la zona local. Porque en zonas áridas y semiáridas quizás los sustratos podrían tener un poquito más de retención de agua, pero eso hay que ir probando, hay que ver también las especies que se utilizan, y de forma contraria me parece acá en Misiones, que es muy húmedo, y también qué sustrato recomendar, también hay que evaluar, porque acá llueve bastante, entonces quizás tiene que tener más aireación todavía, pero a su vez hace mucho calor. Bueno, y por eso hay que chequear un poco, disculpa de vuelta, por eso hay que chequear de vuelta, hay que chequear el tema de, o sea, sí, los sustratos de que tienen que tener aireación alta y baja retención y los pH adecuados para estas especies es así. Después sí hay que ver en cada zona con qué materiales contamos y evaluarlo in situ. Es la única manera. Nosotras, las experiencias que tenemos en Buenos Aires y hasta a veces los resultados que tenemos en el Instituto de Floricultura, que fue donde hicimos las experiencias, que está en la zona de Castelar, que está lejos de lo que es el centro urbano Capital Federal, a veces los resultados no son exactamente los mismos. Entonces, hay que tratar de evaluar localmente como para ver cómo se adaptan las especies, qué tipo de especies, pero en general los sustratos son estos, alta aireación, baja retención de agua y un pH y conductividad adecuada. Bueno, bueno, parece que estas son todas las preguntas, así que bueno, cualquier cosa me escriben por mail, y bueno, agradezco nuevamente al CEPIA por la invitación y bueno, estamos acá por cualquier cosa. Muchas gracias.